Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar en un par de minutitos el webinar. Daros las gracias por asistir. Simplemente vamos a dar ese margen de tiempo de cortesía para que se vayan incorporando los últimos usuarios y volvemos enseguida. Buenas tardes a todos. Antes de nada, pues os pido confirmación de que tanto audio como imagen es bueno. Si podéis comentarlo en la sección preguntas, pues os estaríamos muy agradecidos. Yo soy Eva del Departamento Comercial de Piensa. Voy a estar por aquí por si os surge cualquier duda sobre nuestros servicios o cualquier cosa que queráis plantearme. Si queréis trasladar también alguna consulta o alguna duda sobre el tema que vamos a tratar en este webinar, también podéis usar la sección preguntas y al final de la charla pues las trasladaremos al ponente para que os dé respuesta. No os preocupéis porque el webinar siempre se graba. Cuando finalice, normalmente os enviamos un correo electrónico para que podáis verlo cuando queráis, o si no, pues también lo tenéis siempre publicado en nuestro YouTube, el YouTube de Piensa. Hoy vamos a contar como ponente para este webinar con Vicente Sánchez y, bueno, pues como siempre con Ana Cirujano como moderadora. Así que sin más, os dejo con ellos. Muchas gracias y esperamos que os guste. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este webinar de Piensa Solutions. Quiero empezar, como siempre, dando las gracias. Lo primero, muchas gracias a vosotros y a vosotras, que estáis hoy aquí para aprender sobre accesibilidad en WordPress. Y también quiero agradecer a Piensa Solutions, que organiza estos webinars de iniciación a WordPress. Me voy a presentar, soy Ana Cirujano y soy diseñadora de negocio digital. Soy embajadora, muy orgullosa, embajadora de marca de Piensa Solutions y la presentadora de estos webinars. Como sabéis, este webinar forma parte de una serie de webinars de iniciación a WordPress. Podéis ver todos los vídeos en el canal de YouTube de Piensa Solutions. En el próximo webinar tendremos a Javier Casares, que nos va a hacer un repaso completo por todos los pasos que necesitamos dar para publicar nuestra web con WordPress. Consultad el calendario de webinars en piensasolutions.com/webinar y apuntaos gratis al webinar que más os interese. Recordad que todos los webinars quedan grabados en el canal de YouTube de Piensa Solutions y si os apuntáis podéis venir a participar en directo y hacer todas las preguntas que queráis. Y sin más, quiero ya presentar a Vicente Sánchez, consultor de accesibilidad web y doctor en optometría y ciencias de la visión. Vicente divulga la importancia de la accesibilidad web en charlas en congresos nacionales e internacionales y organiza eventos gratuitos como el WordPress Accessibility Day. Algunos le conoceréis por su podcast Equipo AA, especializado en accesibilidad web, y tenemos la suerte de que está hoy aquí para resolver todas nuestras dudas sobre accesibilidad en WordPress. Bienvenido, Vicente. Hola, hola Ana, ¿qué ¿Qué tal? Oye, tal? ¿Cómo qué estás? alegría estar aquí contigo. Sí, llenos de colores, ¿no? Que estamos, tanto tú como yo, Sí, siempre con sí, mucho sí, sí. colorido, mucha alegría y mucha emoción. Mm. Yo la verdad que he tenido el privilegio de ver la presentación antes que nadie
y estoy emocionadísima y deseando escucharte hablar de tu tema favorito, la accesibilidad. Sí, sí, estoy encasillado, pero es que de verdad esto me entretiene y me apasiona un montón. Entonces, pues bueno, cuando queráis, empezamos. Además, sabes mucho Ujú. de un tema que los demás conocemos poco y todos deberíamos conocer también como tú. O sea que tienes mucho trabajo de divulgación que hacer. Sí, sí, la verdad es que ahí está la cosa un poquito fácil. Está un poquito fácil, pero bueno, yo aprendo todos los días, entonces yo simplemente voy a ir compartiendo las cosas que yo he aprendido de una manera, intentando explicarlas de una manera lo más simples o entendibles posible, porque esto a veces como que se hace demasiado técnico y demasiado tocho, demasiado bola. Entonces, pues bueno, a ver si consigo eso. Eso es. Los que estáis viéndonos en directo ya sabéis que podéis ir dejando vuestras preguntas en el apartado de preguntas. En el momento que os surja una duda de lo que está presentando Vicent, lo podéis dejar escrito en preguntas y al final de su exposición pues iremos haciendo una a una todas vuestras preguntas. Así que no os quedéis con ninguna duda, ir dejándolo en el apartado de preguntas y después las resolvemos. Pues adelante, Vicent, no te quiero quitar más tiempo de presentación, vamos a disfrutar de tu charla. Hasta Venga, ahora. gracias. Hasta ahora. Vale, pues a ver. A ver, un momentito que me cuadre esto por aquí. Vale, perfecto. Bueno, entiendo que ya se está viendo la presentación, que yo soy muy despistado con esto. Vale, pues bueno, vamos a hablar sobre accesibilidad web porque es algo que es más fácil de lo que te imaginas. Si ya has buscado algo de información, pues a lo mejor lo que he dicho antes te ha hecho bola porque has visto cosas así demasiado técnicas o que parecía que te hablaban en un idioma que no es de este planeta. Así que bueno, vamos con ello. Yo lo primero es que siempre tengo una diapo para presentarme. Yo soy Vicent, soy consultor de accesibilidad web, tengo un doctorado en optometría y ciencias de la visión y pues bueno, me dedico en parte a trabajar en una clínica oftalmológica y en otra parte pues para trabajar como consultor. Me podéis encontrar en Twitter, en mi página web, vicensanchez.com, en mi comunidad de accesibilidad digital, accesihub.es, y en el podcast, que bueno, le llamamos podcast, pero aún es un canal de YouTube, equipo AA.digital. Y a ver, vamos a hablar sobre accesibilidad web. Lo primero, ¿qué es la accesibilidad web? Pues poniéndolo fácil, es hacer las cosas bien. ¿Y hacer las cosas bien para qué? Pues bien en el sentido de no discriminar a ninguna persona en función de su forma que tenga de interactuar con el ordenador o para navegar con la web. En el fondo es reconocer la diversidad, tanto a nivel orgánico, por ejemplo, pues si una persona tiene problemas en el sentido de la visión, pues es una diversidad. Funcionan de otra manera, interactúan con las páginas web de otra manera, pero pueden interactuar si no les ponemos cierto tipo de barreras que les impidan totalmente interactuar con la web. También es reconocer la diversidad a nivel tecnológico. Pues hay personas que navegan con un tipo de dispositivo o con otro, sin más. Reconocer la diversidad a nivel generacional. Una persona más mayor que no está tan habituada a interactuar con dispositivos, pues puede presentar ciertos problemas a la hora de enfrentarse con una web que sea pues muy moderna o que tenga una forma de interacción un poco desconocida para este tipo de perfiles. Y por último, pues es también reconocer la diversidad de los entornos. Si estás delante de tu ordenador, pues seguramente tendrás un nivel de iluminación en la sala que te permita ver bien la pantalla. Si, bueno, no creo que hoy esté nadie siguiendo el webinar desde la calle con el móvil, pero si, no sé, un sábado de agosto a mediodía te sales a la calle porque vas de comida o lo que sea y tienes que buscar algo en Google Maps, pues te vas a poner seguramente un poquito más hacia la sombra porque si no, no vas a poder ver la pantalla en las mismas condiciones en las que a lo mejor en tu setup normal podrías leer perfectamente el texto. A eso es lo que me refiero con entornos. Según las características de iluminación y cualquier tipo de otras características, ruido, etcétera, del entorno, pues puede hacer que tengamos unas habilidades más elevadas o menos, o que podamos leer, no podamos leer, que podamos utilizar las dos manos o no, etcétera.
Al final se trata de hacer las cosas de la forma más sencilla para que el resultado sea lo más inclusivo posible. Y como dice el creador de la web, el poder de la web está en su universalidad. El acceso de todos, independientemente de la discapacidad, es un aspecto esencial. Es decir, que no podemos poner como excusa es que esta persona tiene una discapacidad, no puede navegar. No. Si hacemos las cosas bien, la inmensa mayoría de personas, incluso a pesar de la discapacidad, van a poder navegar. Cierto es que las personas con discapacidad son las que más se benefician de una web accesible, aunque, como ya os he dicho, el resto también nos beneficiamos porque mejora la usabilidad, porque también puede mejorar el SEO, etcétera, etcétera. Y para que tengáis un hilo del que tirar, si queréis profundizar más en este tema, tenéis que ir a las guías de creación de contenido accesible, las Web Content Accessibility Guidelines, conocidas como WCAG. Estas guías constan de 4 principios, 13 pautas, 78 criterios y más de 500 ejemplos técnicos. Pero yo no voy a hablar de esto, porque en 40 minutos es imposible. Esto es temporada y media de Juego de Tronos, si queremos verlo de una manera más o menos bien. Así que yo te voy a resumir cosas que se pueden hacer sin necesidad de tocar demasiado código. Cosas que si tienes, no sé, un blog, pues puedes tener en cuenta para que tu blog sea más accesible. Para mí, desde mi punto de vista, hay 3 pilares básicos para conseguir que una web sea accesible. Lo primero es que toda la información tiene que estar en formato texto. Después veremos cuando hablemos de las imágenes, pero la idea es que todo aquello que sea multimedia tiene que tener una alternativa textual, porque el texto es la moneda universal de intercambio de información. Además, tienes que pensar en el contenido en forma de hilo, porque, por ejemplo, los lectores de pantalla que utilizan las personas ciegas transmiten la información de forma oral y eso solamente se puede hacer si entiendes el contenido como un hilo, como una única columna. No es capaz de leer 2 columnas a la vez. Siempre hay un orden. Primero por aquí, después por aquí, sigue, sigue, sigue. Entonces, si creas o tienes en mente cómo se va a consumir la página como si fuese un hilo o una columna de texto, eso que llevas ganado. Y por último, tienes que tener en cuenta que todas las funcionalidades de la web tienen que poder realizarse a través de teclado, porque hay personas que su forma de navegar por la red es no utilizar ratón, no utilizar pantallas táctiles, sino únicamente teclado o dispositivos que simulan algunas teclas del teclado. Entonces, hablemos sobre cómo hacer una web accesible. ¿Qué es lo que hace falta para hacer una web accesible? Pues muy fácil, hay que ponerle ganas, porque si no le pones ganas las cosas no salen. Esto es así en Pekín, en Pocón, en cualquier lado. ¿Quieres ponerte fibrao, mazao? Tienes que ir al gimnasio y tienes que ponerle ganas. ¿Quieres aprobar unas oposiciones? Tienes que hacer codos y ponerle ganas. ¿Quieres tener una web accesible? Tienes que aprender cómo hacer ciertas cosas y ponerle ganas. ¿Qué tema uso? Esa es la pregunta casi que del millón. Yo siempre contesto, ¿y yo qué sé qué tema usas? Estoy pensando ahora mismo que trabajamos sobre WordPress. Como ya sabrás seguramente, cuando tú trabajas con WordPress casi siempre vas a tener que elegir un tema. Es una elección obligatoria por la forma de funcionar de WordPress. Pues ¿qué tema usas? Yo qué sé, yo qué sé. Casi que te diría, puedes usar el que quieras. Después veremos cuáles te aconsejo yo. Y la segunda pregunta al millón es, ¿qué plugin le meto? Pues no le metas ningún plugin, ponle ganas. Ponle ganas y verás que esto es un poquito más fácil. A ver, estas 2 preguntas en parte es asumir que la accesibilidad es responsabilidad del código y vale, sí, el código es responsable de muchos de esos 78 criterios que te comentaba antes que debe de reunir una web que cumpla con las normas de accesibilidad. Pero es que también hay criterios que van a afectar al diseño. Tú puedes tener el mejor código del mundo, pero si el trabajo de diseño a nivel visual no es óptimo, pues también se generan barreras que el código no va a poder solucionar. Pero es que también tenemos el contenido. Ostras,
es que por bien que esté el código y por bien que esté el diseño, si el contenido que vas a poner en esa web no está pensado del todo, pues es que igual tampoco el resultado tampoco es todo lo accesible que tú te gustaría que fuese. Entonces, si asumimos que el diseño puede condicionar un poco la implementación a nivel de código y que una vez tenemos ese diseño implementado en nuestro sitio WordPress y ya solo nos queda rellenar el contenido, pues también metemos un poco la pata porque es que realmente el contenido influye también sobre el diseño. Entonces, al final, realmente lo que tenemos es una situación más o menos así, que hay tres componentes principales, diseño, código y contenido, que deben interactuar entre ellas y estar más o menos equilibradas para conseguir una web que esté bien diseñada y que también sea accesible. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué tema uso? Puedes buscar temas en cualquier lado. Hay un montón de repositorios de temas online, puedes encontrar temas de muchísima calidad que la venden los propios fabricantes en sus páginas web, pero yo te recomiendo siempre que vayas al repositorio oficial de WordPress por una razón muy simple, y es que los temas que aparecen en el repositorio oficial han sido revisados y cumplen con unos estándares de calidad a nivel de código. Y eso pues te da unas garantías. Te da unas garantías de que seguramente ese tema no te va a generar problemas de compatibilidad en el futuro o que no te va a retener con el temido locking para que no cambies de tema. Hoy quieres usar el tema A, pues usas el tema A. En el futuro quieres pasar al tema B, pues pasarás al tema B sin demasiados problemas. En el repositorio hay ahora mismo 5.435 temas. Pero quiero que te fijes en una cosa, y es que aquí, en la columna características, el primer ítem que puedes seleccionar es listo para accesibilidad. ¿Esto qué es? Cuando tú envías un tema al repositorio, tienes que, ya sabes que van a examinarlo para que cumpla las normas de programación que impone WordPress. Pero voluntariamente también puedes pedir que pase la revisión de las normas de accesibilidad en cuanto a código, que cuando hablamos de WordPress es WCAG 2.1 a nivel AA. Es una cuestión técnica, pero bueno, para que lo sepáis. Entonces, cuando tú activas este filtro y haces la búsqueda, te salen 87 temas que han sido revisados y que seguramente a nivel de código no te van a generar ningún tipo de problema de accesibilidad. O sea que de los tres pilares de los que te hablaba, diseño, código y contenido, si usas un tema Accessibility Ready, yo a nivel de código ya estaría más que tranquilo. Evidentemente, la familia de los 20 son Accessibility Ready y hay pues 85 más. Entre ellos hay temas que son compatibles 100% con Gutenberg y con Elementor, así que no hay excusa. ¿Qué tema usas? De estos 87, el que más te guste y el que más te encaje. Seguro que encuentras alguno. Vale, y ahora que ya hemos hablado de cómo nos despreocupamos del código, pues nos queda un poco la parte de diseño y la parte de contenido. Así que yo me he centrado en encontrar 6 puntos básicos de accesibilidad, que son estos 6. Estructura, encabezados, color, contraste, enlaces e imágenes. Te lo voy a explicar de la manera sin código, de la manera más simple, para que entiendas el concepto y ya después tú intentes implementarlo o comprobarlo un poco en la práctica. Hablemos de estructura, porque hay que empezar las casas por los cimientos. Si la estructura de una casa no está bien, mal vamos. Pues la estructura de la web, más de lo mismo. Por ejemplo, imaginemos esta de la Wikipedia. Tiene una estructura ciertamente compleja. Aquí hay una columna, aquí hay un área que podríamos decir principal, un buscador, una cabecera, dos columnas que cada una tiene diferentes contenedores, etcétera. Pues bueno, recuerda lo que te decía. Hay que entender las cosas como un hilo. Esto hay tres columnas compitiendo entre sí. Cuando esto se transforme en una única columna, ¿cómo se va a ver? Pues si desactivo todos los estilos CSS, créeme que lo que se ve es este churro de aquí. Todo esto de aquí, aunque no lo puedas leer, todo esto es la portada de la Wikipedia. Esto, en el orden en el que está, es como se le transmite a
las herramientas, las ayudas técnicas que utilizan las personas con algún tipo de diversidad funcional o de discapacidad. Más concretamente para los lectores de pantalla. Los lectores de pantalla empezarán a leer Wikipedia portada, irá leyendo. ¿En qué orden? Pues lo he comparado y empieza por aquí. El logotipo, Wikipedia, la enciclopedia libre, después salta aquí a esta cabecera, bienvenidos a la Wikipedia, la enciclopedia, bla, 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 y no salta a esta columna de aquí, donde están, entre otras cosas, los idiomas en los que puedes consultar a Wikipedia, sino que salta a este bloque, al número 3. El artículo destacado y nos lee, nos habla sobre ABA, pues muy bien. Sigue con el siguiente, el artículo bueno. Después el recurso del día, los portales, actualidad, las efemérides, otros proyectos, la columna con los idiomas y todos los enlaces estos, y por último, el pie de página. Vale que la Wikipedia es un poco especial, pero si tú quieres un diseño que tenga muchísimas columnas, deberás de preocuparte de cómo se ve el contenido cuando fuerzas a que esté todo en una columna. Si utilizas un tema que sea responsive y la filosofía de diseño mobile first, pues es que eso ya lo tienes solucionado, porque ya todo se va a ordenar en columna y tendrá sentido. Lo que no va a pasar es que, por ejemplo, después del bloque 3 venga el bloque 8 y después el bloque 6 y las cosas ya pierdan el sentido. Es decir, que no te debes de preocupar demasiado por un concepto que estoy usando yo, no sé si lo he visto por ahí, pero bueno, yo lo uso bastante, que es el de PowerPointización de la web. ¿Se pueden hacer webs como si fuesen presentaciones de PowerPoint? Sí, PowerPoint es un software que está muy bien y tal, pero no solamente hay que ir arrastrando las cosas, los elementos donde tú quieres que estén, sino que después tienes que confirmar que el código que se genera de esa manera, cuando lo transformas en una columna, sigue teniendo sentido y que lo que has puesto arriba no se venga abajo y el formulario se meta una parte por un lado, otra parte por otro y se pierda la coherencia porque entonces ahí mal vamos. Segunda cosilla que tenemos que tener en cuenta, los encabezados. ¿Y qué es un encabezado? Pues para la RAE es un titular de un periódico. Y la verdad es que esto es así. He ido a buscar un periódico que tenía por casa. Nada, el domingo 23 de abril de 1899. A ver, hay mucho texto, está muy pequeñito, tiene poca resolución. Pero si yo te pido que me encuentres qué dicen sobre la Traviata en esta hoja, ¿qué es lo que harías? ¿Te pondrías a leer desde arriba, por aquí, leyendo todo una línea detrás de otra hasta encontrar dónde está la noticia de la Traviata? No te engaño, sí que está la Traviata, está aquí. Te lo hago grande para que me creas. La Traviata fue cantada anoche en este teatro con gran éxito para los artistas. ¿Cómo lo he encontrado? Pues muy sencillo. Me he fijado en los encabezados. Teatros principal, el teatro principal de aquí de Valencia, el teatro Apolo de Valencia, pues está aquí, la Traviata. ¿Qué estrategia he seguido? Me he puesto a buscar los encabezados. Los encabezados son estos textos que son diferentes al cuerpo de la noticia, al texto normal, y que me están indicando de qué va a ir la sección que voy a leer a continuación. Y pues los hay de diferentes tipos en esta página. Pues lo mismo podemos aplicar a una página web. Y con WordPress, pues es que es muy fácil gestionar los encabezados. Por ejemplo, esto es un artículo de mi página web. El título principal, ¿se puede validar automáticamente la accesibilidad de una web? Esto es un título de nivel 1, un H1. No lo pone, pero por defecto es así. Yo añado un segundo título, un segundo encabezado, el H2. Respuesta corta. Y aquí un párrafo. Otro encabezado para indicar, vale, yo antes ya te he contado una sección, ahora te voy a contar otra sección diferente, la respuesta larga. Y aquí yo ya me explayo. Me explayo tanto que necesito añadir otro encabezado que es de nivel 3. De esta forma, cuando la persona está leyendo, de la misma forma que aquí, lo que va a ver es textos con diferentes tamaños que le permiten entender la estructura de contenido.
Si los etiquetamos de la forma correcta, es decir, no solamente el encabezado no es un texto que es más grande o más pequeño, sino que es una etiqueta, son 6 etiquetas HTML diferentes. Si las usamos correctamente, le estamos dando una cosa que se llama semántica al artículo y los lectores de pantalla, por ejemplo, pueden echar mano de esa semántica para explicar o más bien exponer la estructura de encabezados. Además, esto también es bueno para el SEO, o sea que interesa mucho usarlos y usarlos bien. Como te decía, en WordPress es fácil. Pinchas sobre el bloque, sobre el encabezado y puedes elegir qué etiqueta, qué nivel de encabezado asignar a ese texto. Hay 6 niveles de encabezado, desde el H1 hasta el H6. ¿Significa esto de aquí que tenemos que tener primero el H1, después el H2, después el H3, el H4, el H5 y el H6? No, sino que esto es el orden en el que se deben de jerarquizar. Me explico. Se espera que una página tenga como mínimo un H1. ¿Podría haber algún caso en el que no necesite encabezados? Sí, podría haberlo, pero encontrarte una página sin un H1 es una cosa muy rara. Muy rara, a no ser que sea la revista Hola, que en su portada no tiene ni un encabezado. Ni uno, que lo miré yo ayer. Pues bueno, tenemos un H1. El siguiente encabezado que podemos usar, aunque el estándar HTML te permita que sea un H1, no es aconsejable del todo. No es aconsejable. Entonces es mejor que el siguiente sea un encabezado de nivel 2, es decir, un encabezado a un nivel inferior al H1. Tenemos el H2 y ahora necesitamos otro encabezado. ¿Qué opciones tenemos? Pues podemos usar otro H2, es decir, si entre este H2 y este otro H2 hay contenido, hay un párrafo, hay una imagen, hay algo de información, puedes usar un H2, es lícito usarlo. Pero, ¿y si este encabezado no debería de tener la misma importancia que el H2? ¿Qué podemos hacer? Pues usar un H3. No podemos saltarnos niveles. No podemos pasar del H2 al H4. ¿Es que el aspecto del H4 me gusta más? Bueno, pues ya investigarás cómo modificar ese aspecto para que el H3 tenga el aspecto que tú quieras. Pero semánticamente, para que los encabezados cumplan la función que se espera de ellos, después del H2, o usas un H2 o usas un H3. No puedes saltar a otros niveles. Ahora estamos con el H3. ¿Qué puedo hacer con esto? Pues lo mismo que antes. Puedo tener un H3 si meto contenido entre esos dos encabezados. Puedo volver al H2 si el siguiente encabezado tiene más, está a un nivel de jerarquía superior al que le acabo de poner, o puedo pasar a un H4, después a un H5, después a un H6, sucesivamente. Más o menos yo creo que de esta forma la jerarquía del uso correcto de la jerarquía de los encabezados queda clara. Si no, después en las preguntas lo vuelvo a repetir. Vale, entonces, siguiente básico, pues tenemos el uso correcto del color. ¿Cuál es el uso? Para gusto los colores. Sí, me olvido de las frases que os he puesto. Bueno, ¿cuál es el uso correcto del color? Pues nunca uses el color como la única forma para transmitir información. Lo que he comentado hace unas cuantas diapositivas. Siempre tiene que haber información de forma textual, porque el texto nunca falla. Por ejemplo, tenemos dos botones, uno verde a la izquierda y uno rojo a la derecha. ¿Qué significa cada color? Ah, yo qué sé. Podríamos asumir, el verde es una cosa buena y el rojo es una cosa mala. Pues a lo mejor, no sé, enviar un formulario, borrar el formulario. Pues no es que sea muy eficiente. Piensa que hay personas que no ven bien los colores. Yo no veo bien los colores. Sí que sé diferenciar que uno es verde y el otro rojo, pero algunas combinaciones de color no te las podría diferenciar o no usaría los mismos nombres que a lo mejor usarías tú. Entonces, no es buena idea usar el color por las personas que no vemos bien los colores o porque hay personas que, bueno, a lo mejor podría existir alguien que tenga que navegar aún con una pantalla monocroma, en escala de grises o por lo que sea. No confíes que va a poder ver bien los colores o que su dispositivo va a poder reproducir los colores o incluso más allá. Los lectores de pantalla no te indican de qué color es el botón. Te dicen esto es un botón
tiene este texto, pero no te va a decir, esto es un botón de color verde que dice esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Usamos botones en gris con un texto así un poquito aburridos? Aceptar, cancelar, vale. Todo el mundo va a entender qué es aceptar y qué es cancelar. Pero, ¿no podemos usar color? Sí, sí que se puede usar color. El color, bien usado, potencia el mensaje. Si tú tienes un botón verde, aceptar, o un botón rojo, cancelar, pues ya estás potenciando esa forma de transmitir la información. Las personas que no diferencian bien los colores no van a tener problema porque tienen una alternativa en textual y además, como he añadido unos iconos, si están bien implementados, las personas que tienen problemas con el idioma también van a poder entender más o menos que el botón verde hace algo bueno y el botón rojo hace algo malo. Entonces, siguiente punto es el contraste. Hay que contrastar la información. ¿Como si fuésemos periodistas? No, literalmente. Si tú quieres que la información sea perceptible, esa información tiene que estar bien contrastada, es decir, que se diferencie el fondo del texto o el gráfico. Pero lo del contraste no era lo de los colores, pues sí, es verdad que el contraste depende del color, pero no es el color, es el brillo que emite ese color. Es decir, no estamos contrastando dos colores en base a su cualidad tonal. Este rojo contrasta con este azul, pero contrasta más con aquel verde. Sino, estamos contrastando un color que emite una cantidad de luz contra otro color que está emitiendo otra cantidad de luz. Es decir, estamos contrastando una cosa que es más clara y otra que es más oscura, independientemente del nombre de color que le asignaríamos. Por ejemplo, este texto aquí, el lorem ipsum, que no se debe usar para diseñar, pero para este ejemplo me viene de lujo. Texto negro sobre fondo blanco, por definición, contraste máximo. Eso es lo más visible que se puede preparar hoy en día en la web. Si yo el color del texto le asignase un gris claro, pues tendríamos que sobre este fondo blanco, este texto contrasta poco, es difícilmente legible. ¿Por qué es tan importante el contraste? Porque cualquier alteración en la visión, ya sea que nos ha cambiado la graduación, que las gafas están sucias, que tenemos una película lagrimal que está dañada y que tenemos muy mala lágrima, cualquier cosa, básicamente, incluso un principio de cataratas, lo que sea, va a disminuir la cantidad de luz que llega a la retina y por tanto va a disminuir el contraste percibido. Si ya partimos de un texto poco contrastado, pues el desastre está garantizado. La persona no va a poder leer. Incluso en algunos casos no va a poder identificar que aquí hay un texto. Si yo, en cambio, pongo un fondo oscuro, pues ahora este texto aumenta su contraste y tiene más visibilidad. En cambio, el texto negro disminuye su contraste, tiene menos visibilidad. ¿Depende solamente de escala de grises claros y negros y blancos? No, depende también del color. Pues un color claro va a contrastar bastante con un texto negro, un color claro va a contrastar poco con un texto de gris claro, etcétera. Esa es la relación entre color y contraste. Pero lo importante es que el contraste tiene que alcanzar unos niveles mínimos que están definidos en las WCAG. Pero ¿es necesario que te sepas cuáles son los valores de contraste mínimos de la normativa? No, afortunadamente no. Mira, aquí tenemos un ejemplo. Ahora imagina que volvemos otra vez a editar este artículo que te he mostrado antes. Yo quiero editar este encabezado. Pues aquí en esta barra lateral tengo el selector de color para texto y para fondo. Te lo pongo un poquito más en grande. Si tú pinchas aquí en texto, te saldrá un selector de colores, podrás elegir entre varias opciones. Si pinchas en fondo, más de lo mismo. Imagínate que le pongo un azul oscuro al texto y un azul un poquito más claro al fondo. Pues automáticamente WordPress hace los cálculos y me dice, esta combinación de colores puede ser difícil de leer. Prueba a usar un color de fondo más luminoso o un color de texto más oscuro. ¿Vale? No te lo dice
de una forma muy técnica, sino que te está explicando qué es lo que está pasando. Pero ahí te podría decir, oye, esta combinación de contraste es insuficiente según la norma WCAG 1.4.3, bla, bla, bla. Pues no, te lo dice en un idioma inteligible para las personas, sin entrar en tecnicismos. ¿Y esto cómo queda? Pues sí, evidentemente, cuando el fondo es de un color azul, bueno, yo le llamo azul. Esto si me decís que es violeta también me lo creo porque son de esos colores que yo no diferencio bien. Cuando tienes un azul y el texto es un azul un poquito más oscuro, pues baja mucho el contraste y dependiendo de la persona, pues puede ser muy difícil o incluso imposible de leer. Pero no esperes a que WordPress te diga, quieto, pecador de la pradera, que has metido la pata. Esto no es práctico. Cuando tú estás diseñando la paleta de colores de tu página web, lo que debes de hacer es usar alguna calculadora de contraste. Aquí te pongo 3. Puedes usar la que quieras porque todas te dan exactamente los mismos resultados. Cada una pues tiene su diseño, tiene su forma de comunicarte los resultados o su forma de que tú le comuniques exactamente en qué formato quieres los colores. Entonces, prueba diferentes. Genérate una paleta que cumpla con los estándares y ya directamente de cabeza WordPress. Ya sabes que si metes la pata, WordPress te dará un aviso. Siguiente punto, enlaces. ¿Y qué texto tenía que poner yo para ilustrar este punto? Pues obviamente, haz clic aquí. Me encantan los enlaces, haz clic aquí, leer más, seguir leyendo. Ahí. Debes de tener en cuenta dos cosas. Los enlaces deben diferenciarse a simple vista del texto que los rodea. Así que, por favor, subráyalos. Porque si vemos un texto subrayado, ya asumimos que ese texto es un enlace, que vamos a poder hacer clic sobre él y que nos va a llevar a algún sitio. Si subrayas un texto y no es un enlace, puedes confundir a tus visitantes, incluso generar una experiencia un poco frustrante. ¿Puedes añadirles color? Sí, siempre y cuando respetes los contrastes. Y segundo, que es muy importante, y esto ahí tienes el control plenamente en la mayoría de los casos, y es que el texto del enlace debe ser suficiente para entender a dónde nos va a llevar cuando pinchemos en ese enlace. ¿Cómo así? Que me preguntaría un amigo. Por ejemplo, fíjate en este ejemplo. Para descargar el manual de usuario, haz clic aquí. Bueno, esto yo lo he visto más de una vez. Para entender qué es lo que va a pasar, tengo que leerme este texto. Bueno, bien, no está muy lejos, sí, pero es que piensa que, por ejemplo, los lectores de pantalla, las personas ciegas, pueden utilizar una combinación de teclas para escuchar o obtener una lista con todos los enlaces. Cuando obtienen la lista con todos los enlaces, lo único que van a escuchar es el texto del enlace. Entonces, imagínate que escuchan 5 veces. Haz clic aquí, seguir leyendo. Haz clic aquí ¿para qué? Seguir leyendo ¿qué? Pierden el contexto de ese enlace y por tanto tienen una experiencia que es muy poco usable, muy poco gratificante. ¿Cómo podemos hacerlo de una manera sin código? Porque sí que tengo que reconocer que sí que hay formas, hay técnicas para que este texto que visualmente pone haz clic aquí tenga más texto solamente para el lector de pantalla. Pero podemos utilizar las siguientes estrategias para que todos los usuarios tengan la información más completa posible. Por ejemplo, desde este enlace puedes acceder al manual de usuario. El texto del enlace, manual de usuario, pues vale, según lo que haya en la página web, probablemente manual de usuario sea suficiente para entender qué va a pasar cuando haga clic en ese enlace. ¿Quieres hacerlo un poquito mejor? Desde este enlace puedes acceder al manual de usuario y entre paréntesis PDF 1,2 megas. El texto del enlace nos dice qué hay detrás del enlace y además nos dice en qué formato está el archivo, porque en este caso es un archivo que te vas a poder descargar, y el tamaño que tiene.
pues oye, le estamos dando más información a esta persona y pues decidirá, oye, un PDF de 1 mega, bien, no me importa, aunque esté con el móvil por la calle, tengo una tarifa de datos que está muy bien, no tengo ningún problema. Pero ahora imagínate, yo que sé, que fuese, no sé, un archivo ISO de 3,7 gigas, pues desde el ordenador lo bajarás, pero desde el móvil, pues no se te va a ocurrir bajar un archivo de 3,7 gigas. Entonces, cuando tú trabajas bien el texto de los enlaces, mejoras la accesibilidad, pero además mejoras la experiencia de usuario y la usabilidad, porque les estás dando información y no se van a encontrar con sorpresas que a lo mejor pueden ser desagradables dependiendo del contexto en el que esté navegando esa persona. Y por último llegamos al punto básico de accesibilidad, imágenes. Una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, eso es verdad. Eso es verdad siempre y cuando la puedas ver. Ahí tenemos el problema. Pensemos un poco, las imágenes en la web se usan básicamente con dos finalidades, adornar o informar. Pero sea cual sea la finalidad con la que se usa la imagen, todas las imágenes en la web que estén incrustadas a través de HTML tienen que tener una cosa que se llama atributo de texto alternativo alt. Si la finalidad de la imagen es decorativa, pues no sé, eye candy que llaman los ingleses, este atributo alt tiene que venir vacío. Por defecto WordPress coloca el alt vacío a todas las imágenes. Si tú no especificas un texto alternativo, va a asumir que esa imagen es decorativa y de esta forma cuando tú pases algún tipo de validación automática por la web, pues no va a pitar, no te va a decir, oye, que tienes 8 imágenes sin texto alternativo. No, tienes el atributo de texto alternativo, pero está vacío. Cuando el lector de pantalla llega a una imagen, anuncia que es una imagen y nos lee a continuación este texto alternativo. Si se encuentra un alt vacío, asume que la imagen es decorativa y por tanto es que ni la anuncia. Es completamente transparente para el usuario que ya no se va a tener que preguntar ¿y qué narices habrá en esta imagen? En cambio, si la finalidad es informar, tenemos que ofrecer un equivalente textual, lo que te decía. El texto es moneda universal de intercambio de información. A ver, vamos a hacer espacio que no me queda para seguir poniendo cosas. ¿Qué debe de haber en este texto alternativo? Pues podemos poner una descripción de la imagen o una descripción de una parte de la imagen o una descripción de un concepto que queramos transmitir con la imagen. También podríamos aprovechar para añadir toda la información textual que hay en la imagen o incluso hablar de la función de la imagen. Todo eso depende de la intención comunicativa y de aquello que piensa la persona que tiene la autoría de ese contenido. Por ejemplo, hace no mucho estuve en WordCamp Zaragoza y me tomaron esta foto. Vale, pues si pensamos en una descripción de la imagen, podría el texto alternativo, pues más o menos podría ser. Pues Vicente está de pie al lado de un monitor y está haciendo la presentación de su taller de accesibilidad. Eso sería una descripción más o menos corta de la imagen. Pero a lo mejor yo lo que quiero es destacar una parte de la imagen. Pues para este taller yo iba a hablar sobre contraste de color y decidí ponerme una sudadera negra con un texto amarillo bien contrastado y me añadí una serie de complementos también de color amarillo para que contrastasen, porque era una forma de justificar en el mundo real la importancia del contraste. Pero es que a lo mejor yo quiero expresar un concepto y es que, no sé, como yo estaba hablando de una parte más científica de ciencias de la visión, pues yo estaba muy confiado, muy tranquilo, muy relajado, muy en mi salsa. También podría ser. Entonces, realmente, ¿cuál es el texto alternativo adecuado para una imagen? Todo depende de su contexto y del motivo por el cual la colocas ahí. Unas veces será todo, otras veces será una parte y otras veces será algo abstracto que no se ve en la imagen, pero que se puede entender o se puede deducir a partir de la imagen. Y cuando aquí te hablaba de información textual que hay en la imagen, por ejemplo, sería pues hablar de este texto All is pretty o lo que pone en la pantalla, planteamiento, Proton Confusion Lines, Deutan Confusion Lines, etc. Pero, ¿qué significa esto de función de la imagen? Si tú pones una imagen en una
artículo de blog, pues una imagen es una imagen. ¿Cuándo una imagen es funcional? Cuando, por ejemplo, está en un botón. Sin que a nadie le diga nada, yo creo que todo el mundo va a entender que si tú aquí introduces un texto y pulsas este botón, se va a buscar este texto. ¿Cuál es el atributo alt adecuado para esta imagen? Pues no va a ser una icono de una lupa, descripción de una lupa. No, no tienes que describir la imagen, sino que tienes que poner la función que vas a ejecutar. Pues sería buscar. ¿Vale? Y esto WordPress también más o menos nos lo pone fácil. Cuando tú subes una imagen a tu biblioteca de medios, puedes editar los medios y WordPress nos da aquí el campo de texto alternativo. A ver, el campo de texto alternativo nos pone un enlace para un árbol de decisión de la W3C para aprender cómo describir el propósito de la imagen, que está bastante bien. Si tienes dudas, yo te aconsejo que lo veas. Eso sí, creo que solo está en inglés. Pero bueno, creo que se entiende bastante bien y es bastante útil. Después tenemos un campo leyenda y un campo descripción. Vale. A nivel de accesibilidad, el obligatorio es texto alternativo. Y si te fijas, el campo texto alternativo es más o menos pequeñito, el leyenda es como más grande y el descripción es un campo completamente diferente a estos dos. El texto alternativo, según la normativa, no tiene límite de caracteres, pero la realidad nos dice que sí. Se aconseja poner un texto alternativo más o menos como si fuese un tweet, unos 149 caracteres de los tweets antiguos o los SMS antiguos. Ahora no recuerdo cuál de los dos está limitado a eso. Bueno, el tema es que hay algún lector de pantalla o alguna combinación de navegador y lector de pantalla que cuando el texto alternativo es más de 149 caracteres, deja de leer. También pasa otra cosa, y es que imagínate, aquí en el texto alternativo pues puedes meter el Quijote. El problema está que el lector de pantalla lo va a leer todo del tirón. No puedes pausarlo, no puedes acelerar, no puedes hacer nada. Tienes que escucharlo todo. Entonces, si el texto alternativo es muy largo y es muy tedioso, pues dificulta la navegación. En cambio, el campo leyenda es el texto que va a aparecer debajo de la imagen. Por último, si necesitas hacer una descripción más larga, porque esos 149 caracteres son claramente insuficientes, puedes usar el campo de descripción. Lo que pasa es que, por general, la descripción que se almacena en WordPress no es fácilmente accesible. Por ejemplo, el plugin de Joe Dolson sí que te permite activar eso y entonces cuando pinchas en la imagen te lleva a una página en la que ves el campo de descripción que has introducido. Pero bueno, lo que quiero que te quedes es que cuando tú subes la imagen y editas los medios, puedes añadir esta información textual. Es que Vicent ya lo he añadido. Ay, espera, no. Se me olvidaba que hay un detalle aquí que quiero que veamos claro. SEO 4 de 100. A ver, por favor, esto grabáoslo a fuego. No se hace SEO con las imágenes. Caca. Poner las keywords en el alt, caca. Fatal. No se debe de hacer. El objetivo del campo de texto alternativo es proporcionar alternativa textual del contenido de la imagen, es ayudar a las personas que no pueden ver las imágenes, no posicionar en Google. Posiciona de una manera más orgánica, no lo fuerces a través de embutir eso. Es muy mala práctica, porque llegará el lector de pantalla, empezará a escupir todas las keywords y toda la basura que has puesto ahí y se entenderá lo que se entenderá. Bueno, lo que os decía antes, si esto no lo has hecho, ay Vicente, es que ya no lo he hecho, ¿cómo puedo modificarlo? Pues si nos vamos a editar el post, vamos a introducir la imagen, al elegir la imagen, WordPress nos va a dejar editar todos estos campos. Volvemos a tener el campo de texto alternativo, volvemos a tener el enlace aprende cómo describir el propósito de la imagen y te dice déjalo vacío si la imagen es puramente decorativa, porque así es como funciona. Si es para poner al principio del post y tener una imagen destacada que sea bonita y que sea atractiva, pero que no nos dice absolutamente nada, no tiene información, déjalo vacío. El título lo puedes modificar, no está de más, la leyenda y la descripción. Por ejemplo, yo aquí he decidido poner como texto alternativo Vicent señalando sobre unas gráficas durante su presentación en WordCamp Zaragoza. Como leyenda,
Los asistentes estuvieron atentos incluso en los momentos más científicos de la charla. No repito el texto alternativo. ¿Por qué? Porque si no será redundante. El lector de pantalla lo pronunciará 2 veces porque son 2 cosas totalmente diferentes para el lector de pantalla. Y por último, una descripción más larga. Vicente está de pie al lado de un proyector. No, es una pantalla. Vicente está al lado de una pantalla en la que se muestran unas gráficas científicas. La diapositiva se titula Planteamiento. ¿Ves? Estoy dando la información de aquello que es un texto que aparece en la imagen, que como es imagen, pues no se puede leer de otra manera. Se ve a Vicente de cintura para arriba, vestido con una sudadera negra, con el texto All is pretty. Vuelvo a añadir la información del texto que aparece en la imagen. En amarillo lleva un collar de color amarillo y el pelo recogido. Más o menos una descripción. Aquí tengo con qué intención añado yo la imagen. Aquí tengo una información adicional que no se extrae de la imagen y por último una descripción más o menos del contenido de la imagen. Pero ya te digo que lo que es fundamental para la accesibilidad es esto y que intentemos que el texto alternativo no esté duplicado en la leyenda. ¿Ves? Cuando añades la imagen, tenemos otra vez aquí el texto alternativo para que lo puedas editar, es decir, que si no estás poniendo texto alternativo a tus imágenes en WordPress es básicamente porque no te da la gana. Ahora que ya te he explicado por qué es importante hacerlo, pues espero que lo rellenes porque opciones hay muchas. Y como había puesto una leyenda, pues me aparece aquí en el pie de la imagen, el caption. ¿Vale? El campo de texto alternativo. Sale 3 veces. Vale, ¿y qué pasa si yo pongo una gráfica? Por ejemplo, esta gráfica, ahí, la de pesadillas que he tenido yo con esta gráfica. Esta gráfica sale de mi tesis. Pues esto es demasiado complejo de explicar en un texto alternativo, es demasiado complejo de explicar en un pie de foto, es demasiado complejo de explicar en una descripción textual. ¿Qué es lo conveniente en este caso? Pues lo conveniente en este caso es dar la información de forma tabulada, porque al final esta gráfica sale de estos datos. Entonces, siempre dependiendo del tipo de imagen y de dónde salen los datos y lo que tú intentas, pues optarás por unas cosas u otras. También, no sé, si necesitas hacer una descripción larga de la imagen, puedes ponerla inmediatamente antes o después de la imagen haciendo referencia dónde está la imagen. Y de esa forma, todas las personas que visiten tu web van a poder leer esa descripción y no solamente las personas que navegan con lector de pantalla o de la forma que sea. Bueno, y entonces, con estos 6 puntos que es de lo que yo os quería hablar, ¿con esto tengo una web accesible? Pues no, mi ciela. Lo siento mucho, pero no. Ya os he dicho que en las WCAG hay 78 criterios, más de 500 ejemplos técnicos. Entonces, teniendo en cuenta 6 ideas, no tienes una web accesible, pero tienes una web ya más accesible. Más accesible y sobre todo sin necesidad de estar tocando demasiado código. Con que penséis bien en estos 6 puntos, ya partimos de unos mínimos que están, yo creo que desde mi punto de vista, bastante razonables. ¿Qué otros puntos extra podrías empezar a trabajar? Estos puntos no son estrictamente WCAG, pero bueno, para mí serían idioma, hay que declarar bien el idioma de la página y de las partes. WordPress te declara bien el idioma de la página, pero si tú estás editando un texto y me metes un anglicismo, WordPress no te va a poder poner, oye, este anglicismo pronúnciamelo en inglés. Tienes que hacerlo tú a nivel de código, tienes que editar un poquito el HTML, poner el lang igual al código de idioma que sea y de esta forma el lector de pantalla sabrá que ese texto lo tiene que pronunciar en el idioma adecuado, porque no hay nada más ridículo que un lector de pantalla leyendo español con pronunciación en inglés o inglés con pronunciación en español. El segundo punto sería cuidar la ortografía. Es importante, porque además es que eso dificulta la pronunciación de los lectores de pantalla y, vale, todos podemos cometer errores ortotipográficos, pero que sean esporádicos y anecdóticos, no que un artículo esté plagado de errores. Lo siguiente sería cuidar de la tipografía. No hay ninguna norma que te diga cómo tiene que ser la fuente que tú debes de elegir para tu página web, pero
Aplica sentido común, aplica sentido común. Me da igual si la fuente es de tipo serif, si es de tipo sans serif. Busca alguna fuente que no sea demasiado ornamentada y que con un tamaño mínimo de 12, 14 puntos, píxeles, se vea más o menos bien. Se vea más o menos bien. En general, las fuentes normales en prensa escrita suelen estar seleccionadas porque tienen una legibilidad buena. Lo siguiente sería cuidar del aspecto del texto. Que pues la separación entre líneas, entre párrafos, que la longitud el ancho de línea no sea más allá de unos 80 caracteres, que esté todo justificado a la izquierda cuando estamos escribiendo en idiomas occidentales, etc. Lo siguiente sería trabajar la legibilidad del texto. Ya no es las características visuales o de aspecto del texto y de los colores, sino que aquello que escribamos sea legible, que un párrafo no sea una frase. Si tienen que ser 3, que sean 3, ¿vale? Técnicas de escritura. Lo siguiente sería comprobar la navegación por teclado, que todo se pueda hacer por teclado sin necesidad de recurrir a un ratón. Siguiente punto sería cuidar la semántica de las listas. Una lista, por ejemplo esta, 11, 12, 13, 14, tiene un significado. Cada elemento tiene un orden por algo. Pues eso se puede hacer bien con HTML, y WordPress te permite hacer fácilmente listas no ordenadas y listas ordenadas. Lo siguiente sería trabajar las tablas, si incluyes tablas. Las tablas, ojito con ellas, que son muy complicadas. Lo que os he mostrado antes no es una tabla accesible, pero es que yo cuando estaba haciendo eso no tenía ni idea de accesibilidad, yo lo aprendí después. Pero a día de hoy yo no elegiría esa tabla para presentar datos en una web o en un documento que yo quiero que sea accesible. Las tablas, cuanto más simples, mejor. Si añades multimedia, tienes que tener en cuenta todas las opciones que tienes para añadir alternativas textuales. Si es un vídeo, tienes que meter subtítulos. Si es un audio, por ejemplo, un podcast, tienes que añadir una transcripción del audio. Eso ya es un concepto más avanzado y requiere más trabajo. Y por último, zoom, que la RAE lo recoge así con la U, no con las dos O's. Entonces yo, pues bueno, lo he escrito con la U. Comprueba que se puede hacer zoom a la página. Hay muchísimas páginas que cuando estás en un móvil intentas hacer zoom, te pones ahí con los deditos, pim, 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 a ver, sí. Y no hay forma. ¿Por qué? Porque se ha bloqueado a nivel de código. Entonces, pues si es que hay personas que necesitan aumentar el tamaño de letra para verlo y desde el móvil es tan sencillo como hacer zoom, pues no bloqueemos eso. Y con esto, ladies and gentlemen, llegamos al final del webinar. Espero que os haya sido muy útil. Muchísimas gracias, Vicente. Madre mía, qué de cosas hemos aprendido esta tarde. Yo particularmente me he partido de risa yo creo que en un 60% del tiempo. Ha sido muy, muy divertido. Gracias. Sabemos que hacer una web accesible es tan duro como ir al gimnasio, pero bueno, poco a poco. El primer día cuesta más, luego cada vez va costando menos, ¿no? Sí, literalmente, es así. Ya sabéis, los que nos estáis viendo en directo, que podéis dejar vuestras preguntas, que de momento no tenemos más que 2 preguntas, así que animaos y no os quedéis con las ganas, no os quedéis con ninguna duda. Haced las preguntas en el panel de preguntas. Como siempre, Vicente, tenemos preguntas sobre herramientas. Ponnoslo fácil para hacer un análisis, para saber si nuestra web es accesible. ¿Hay alguna herramienta gratuita para pasar un test de accesibilidad de nuestra web? Pues a ver, hay bastantes, hay varias. 2 de las más usadas son Wave y Axe. Están bastante bien, están bastante bien. Lo que pasa es que hay que saber leer los resultados y entenderlos, porque algunas veces tienen cuestiones muy técnicas, entonces pueden ser un poco difíciles de interpretar. Pero lo más importante de todo es que no hay ningún validador automático que sea capaz de decirnos si la web es perfectamente accesible. ¿Por qué? Porque es que es imposible. El texto alternativo de las imágenes. Como ya he explicado, eso depende mucho de la intención comunicativa. La intención comunicativa la decide la persona que está poniendo esa imagen. Entonces, a lo mejor, como criterio humano, tú decidirías un texto adecuado para una imagen, yo decidiría otro.
Pero, Ujú. ¿cuál es válido? Pues es que los dos pueden ser válidos. Eso una herramienta automática no te lo puede decir. La herramienta automática te va a decir, oye, que tienes encabezados que no has respetado bien la jerarquía, que pasas del H1 al H6 directamente. Sí, eso sí que te lo va a encontrar. Errores de código, imágenes sin texto alternativo, etcétera. Eso, las herramientas automáticas suelen ser muy útiles para eso, pero no cubren todo el espectro de cosas que tenemos que tener en cuenta. Ujú. ¿Y hay alguna herramienta para testear cómo se lee la web con un programa con un lector de pantalla, como lo podría leer una persona invidente? Sí, básicamente los lectores de pantalla. Necesitamos un Básicamente. lector de pantalla, claro. Sí, eso es un problema, porque, a ver, lectores de pantalla hay gratuitos. Todos los sistemas operativos tienen el suyo propio. Aparte hay algunos que se pueden instalar. Por ejemplo, en MacOS tienes el de MacOS, que me acabo de quedar en blanco, ahí y no es el TalkBack, que es el de Android. Ay, ¿cómo se llama el de MacOS? Mm, qué fuerte, no me acuerdo. Bueno, bien, cosas del directo. En Lo Windows buscamos en En internet, a Windows ver. tienes narrador, pero puedes instalar NVDA, que es software libre, puedes instalar JAWS, que es software privativo y es de pago. Tienes muchas opciones. Entonces, busca en tu sistema operativo qué herramientas te ofrece de forma gratuita e intenta. Ahora, Mira, aviso nada. tenemos a Iñaki Martín, un saludo, Hombre, Iñaki, Iñaki. un beso. Iñaki es un amigo de la comunidad WordPress que, por cierto, va a ser Sí, muy ponente querido. en WordCamp Torrelodones, 11 y 12 Sí, de sí, sí. marzo. Y nos dice que VoiceOver. Eso, Y gracias, Iñaki. Uf, gracias por el cable. Es que me había quedado completamente en blanco. gracias. Bueno, pues lo que os decía, los lectores de pantalla tenemos gratuitos y seguramente en todos los dispositivos tenemos ya uno instalado. El problema que hay con los lectores de pantalla es que hay que aprender a utilizarlos y eso es trabajo. Eso es trabajo. Entonces, buscad vídeos, tutoriales, que seguro que hay muchos en YouTube, y aprended lo básico para a ver cómo está anunciando cada cosa. También se pueden configurar para que sigan el puntero del ratón y te vayan leyendo el elemento que está debajo del ratón. Ujú. Mira, nos preguntan también, bueno, gracias por la charla, que por cierto hay muchos agradecimientos y muchas felicitaciones, así que te las traslado. Y dice, ¿la subtitulación de vídeos es un requisito dentro de los niveles AA? Sí. Sí, sí, sí. Si el vídeo tiene audio, si el vídeo no tiene audio, solamente hay información visual, no es un requisito que haya subtítulos porque no hay nada que subtitular, pero en ese caso lo que es un requisito y sí que es obligatorio es añadir una audiodescripción de la información visual. Pero sí, la subtitulación es obligatoria. Ahora, que esos subtítulos sean automáticos, ya no te dicen nada de eso. Claro, sería más pobre el subtítulo, pero bueno, por lo menos estaríamos cumpliendo con la legalidad. Sí, Con sí, mínimo. aunque así todo, hay veces que, por ejemplo, YouTube hace subtítulos automáticos bastante bien. No le pone signos de puntuación, no es capaz de identificar si están hablando dos personas diferentes, pero a partir de ahí hay herramientas más especializadas que hacen auténticas virguerías, la verdad. Ujú. Vamos a ver, tenemos más preguntas. Además del texto alternativo de las imágenes, ¿el nombre de los ficheros es importante en accesibilidad? En principio no debería de ser importante porque el nombre del fichero no debería de llegar al usuario. Sí que a lo mejor en algún momento, si tú no añadías absolutamente ningún texto, pues por detrás alguien había decidido que lo adecuado era avisar del nombre del archivo, pero esto hoy en día ya no pasa. Como he comentado antes, WordPress por defecto ya añade un alt vacío, porque así asumimos que la imagen es decorativa. Ujú, Entonces ya no te va a decir DSC38 no sé qué, bla, 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 punto JPG. ujú. Mira, nos preguntan, ¿las webs financiadas con el programa de ayudas Kit Digital deben cumplir con el nivel AA de accesibilidad? Dice, ¿conoces el Excel facilitado por Red.es, revisión de accesibilidad sitios web que se debe aportar como justificación? ¿Qué opinión te merece? Eh, bueno, tengo que Abrimos decir melón. que sí, sí, abrimos un melón enorme, abrimos un melón enorme. Aquí me falta mi compañero del podcast.
José. Desde aquí un abrazo a José que seguro que José, nos está José viendo. Humanes está Sí, sí, conectado ahora sí. mismo Hombre, en el no webinar. podía faltar, no podía faltar. Bueno, Estará pues a ver, queriendo intervenir. pues seguro, seguro. Pues a ver, ese Excel es el informe de revisión de accesibilidad, es donde se vuelcan los resultados de una revisión de accesibilidad en profundidad de los criterios de nivel A y AA de las WCAG. De estos 78 criterios, pues no todos se tienen que cumplir de forma obligatoria. Creo que son unos 49, 50 los que hay que cumplir. Y eso es lo que nos piden en ese Excel. Lo que pasa es que hasta el año pasado el Excel solamente cubría aquellos aspectos que se referían a la web. Ahora este año hay una versión actualizada del Excel que tiene otra serie de pestañas que cubren otros aspectos, porque el Excel no se ha pensado única y exclusivamente para web, sino para todas aquellas tecnologías de la información y la comunicación que puede contratar la administración. Es decir, ese Excel lo tiene que rellenar una web que se hace con dinero público, pero ese Excel también se tiene que rellenar cuando tú quieres vender, pues no sé, teléfonos móviles para la administración. Tienes que dar la información de aquellas funciones que están en el estándar europeo, las exigencias técnicas e industriales a nivel europeo. Entonces, pues bueno, sí, yo entiendo que puede ser un engorro o verse como que es excesivo, pero es que es así para todos, para garantizar que aquello que se está pagando con dinero público no discrimine a ninguna persona. Nos preguntan si WooCommerce es accesible y de no serlo, ¿qué podemos hacer? Pues sinceramente no lo sé si WooCommerce es accesible porque sería tan complejo evaluar absolutamente todo que no lo sé, no he tenido ningún cliente que me ponga en esa situación, pero casi seguro que te podría decir que WooCommerce es bastante accesible. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos son bastante más estrictos con estos temas. Es más fácil que te llegue algún tipo de aviso o incluso demanda. Entonces las herramientas ya se han puesto muchísimo las pilas, porque en el mercado norteamericano esto ya hace más tiempo que se lo han tomado muy en serio. Entonces, probablemente sí. Si te das cuenta de que no es accesible o que tienes problemas de accesibilidad, deberías de intentar contactar con WooCommerce a su servicio de soporte, los foros donde corresponda, e informarles. Porque, a ver, yo puedo hacer el mejor trabajo posible para que mi web sea accesible, pero se me pueden escapar cosas. Entonces, la mejor opción es que aquellas personas que encuentren errores me lo comuniquen para yo poder confirmarlo y decir, ostras, pues sí, se me había pasado este error, muchísimas gracias, lo soluciono tan pronto como pueda. Si no damos feedback a las empresas que desarrollan el software de, oye, esto así no me vale o tengo este problema, pues es que a lo mejor se les ha pasado y no lo encuentran. Al hilo de esta pregunta nos preguntan también si el escritorio de WordPress es accesible. Tampoco lo he mirado. Tampoco lo he mirado, pero eso hay una evaluación de Joe Dolson de hará 2 años, creo, y creo que una vez al año se actualiza esa información. ¿El escritorio de WordPress es accesible? Pues a lo mejor no es todo lo accesible que debe de ser, pero sí que es verdad que es más accesible que hace 2 versiones menores de WordPress. Seguro, seguro. Ahora se está teniendo, como tú has dicho, se está teniendo muy en cuenta y se revisa constantemente. Sí, sí, sí. De hecho, a ver, para el rediseño de la página de la W3C, WordPress era uno de los candidatos ideales porque querían un framework PHP que fuese libre, que se pudiese ver el código, pero es que había un problema serio desde el punto de vista de la empresa que está haciendo ese trabajo, y era que en ese momento el editor de bloques pues no era todo lo accesible que tenía que ser por experiencias que habían tenido. Entonces cogieron eso como un poco con pinzas, es decir, pues mira, por esto no es, descartamos el uso de WordPress. Hoy en día seguramente es más accesible. Mira, Iñaki nos dice, nos ayuda, ¿no? Como él sabe tanto de accesibilidad, dice sí, es bastante accesible, lo único que tiene tablas, la administración, pero se puede usar bastante bien. La administración de WordPress. Claro, las tablas son más difíciles de comprender, ¿no? Me imagino, de navegar. Sí,
Sí, es diferente Que como se puede navegas usar, por el se puede texto. usar bastante bien. Al hilo de una de las preguntas anteriores sobre los subtítulos, dice, si en el vídeo no hay audio, ¿la descripción del vídeo se realiza como subtítulo o como atributo tipo alt? Los vídeos no pueden tener atributo tipo alt, creo. El Yo creo que 97% no. te diría que no puede ser. Pero la descripción del vídeo tiene que estar en formato de audio o en descripción textual, es decir, una guionización del texto. Al final, la idea es que la información no puede ser invisible para todos los sentidos de la persona que la va a recibir. Es decir, una persona que no puede escuchar tiene que poder ver, tiene que poder leer. Una persona que no puede ver tiene que poder escuchar o tiene que poder tocar a través de una línea braille. Y una persona que no puede ni ver ni escuchar tiene que poder tocar. La única forma de poder tocar en una línea braille es información textual. Pero las personas que sí que pueden usar uno de los otros dos sentidos tienen que poder tener la otra alternativa. Entonces, si solamente hay información visual, tiene que haber una audiodescripción y o una alternativa textual. Esa es la forma más segura. Y vamos a por la última pregunta, ya, la verdad que nos ponemos todos muy tristes porque ya estamos llegando al final, pero vamos a aprovechar estos últimos segundos para conocer tu opinión sobre, ¿es interesante contar con conocimientos de HTML para adentrarse en el mundo de WordPress? Es interesante contar con conocimientos básicos de HTML para hacer webs. Ya no me ciño a WordPress. Cualquier otra herramienta que te permita construir una página web, sea la que sea, no vamos a decir nombres comerciales, pero todo el mundo conoce alternativas, porque hay un montón de opciones. Necesitas conocer lo básico del HTML, no es saber al 100% cómo hacer las cosas o cómo implementarlas, pero sí saber que hay diferentes etiquetas, por ejemplo, la de los encabezados. ¿Por qué la gente comete errores en el uso de los encabezados? Porque no sabe que la etiqueta HTML tiene un significado semántico de esto es un encabezado de nivel 3 dentro de la jerarquía y se usa para esto. Es decir, con que sepas lo que es un P, los encabezados, que la etiqueta imagen puede tener un texto alternativo, ya buscarás en tu herramienta cómo pones el texto alternativo. Pero con que tengas una idea básica de las principales etiquetas HTML, pues ya probablemente, por un lado, las puedas utilizar correctamente, aunque estés construyendo a la manera PowerPoint, y por otro lado, si tienes que leer documentación que hace referencias a esas etiquetas, pues ya podrás más o menos intuir por dónde van los tiros. O sea que sí, es muy recomendable aprender un poquito de HTML. Muy bien. Bueno, quiero terminar también leyéndote una felicitación. Dice, está tan bien contado que parece aparentemente sencillo, pero has dado muchísima información en poquísimo tiempo y de forma muy clara, además de accesibilidad didáctica. Muchísimas gracias, ¿no? Te dicen. O sea que, Gracias, muchas gracias. gracias por el webinar, un saludo, en fin. Hay muchas felicitaciones, así que eso, muchísimas gracias. Yo te lo agradezco yo también de parte de Es, toda la audiencia, de parte de Piensa Solutions. estoy Y bueno, no me contentísimo. gustaría Gracias a despedirnos vosotros. sin recordar los eventos de la comunidad WordPress. Este fin de semana tenemos WordCamp Chiclana, en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, así que si estáis relativamente cerca, acercaos. Tanto tú como yo, Vicent, conocemos WordCamp Chiclana porque hemos sido Sí, ponentes sí, en sí, alguna sí. edición. La verdad que se disfruta Estupendo. muchísimo. Ujú. Piensa Solutions es uno de los patrocinadores del evento porque Piensa Solutions le gusta mucho, no que le guste, sino que está muy comprometido con contribuir a la comunidad WordPress. Y también es patrocinador de WordCamp Torrelodones en la Sierra de Madrid, que va a ser 11 y 12 de marzo, que casualidades de la vida, yo soy organizadora principal, organizadora líder de WordCamp Torrelodones. Así que espero que nos veamos por allí. Y si estás escuchando esto en otro momento distinto del directo, pues visita wordcamp.org para ver los siguientes eventos, WordCamp, eventos de la comunidad WordPress cerca de donde estés, ¿no? Pues muchísimas gracias, Vicent. Si te quieres despedir, si quieres dar algún dato de contacto tuyo para que podamos seguirte la pista.
Bueno, pues lo primero agradeceros la invitación, me lo he pasado fenomenal, me he divertido muchísimo preparando la charla y todas aquellas personas que queráis hablar de cualquier tema, me podéis encontrar en Twitter como @visanju o en mi página web vicensanchis.com. Bien. Pues muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para todos. Adiós. Chao, chao. Adiós.